Es un gusto cuando toda la vida, como tú, como yo, hemos estado o nos dedicamos a la industria que además con el alma la llevas, Nos gusta. ver cómo derivado de alguien que admiras, porque siempre te he admirado, desde el día uno que te vi en mi primera reunión profesional, y cómo a lo largo del tiempo la historia se fue acomodando y fueron diciendo sí, sí era cierto. Me imagino que no fue nada fácil salir a dar esas declaraciones, es decir, el cierre de las fronteras no es la única manera. Exactamente. Hay que abrir de otra forma. Y hoy muchos países, muchos colegas tuyos, lo agradecen. Agradecen que tú tuviste el valor de salir y de enfrentar esta problemática mundial. Sí, mira, siempre he creído que es importante tomar decisiones basadas en los datos, en la ciencia, en la información. Y mucho de lo que hicimos, por ejemplo, en COVID fue exactamente eso. Cómo utilizamos la poca o mucha información que se tenía y podríamos hacer recomendaciones a los gobiernos, pero sobre todo compartir mejores prácticas. Efectivamente, nosotros veníamos diciendo desde un principio, tenemos que aprender a convivir con el virus. No podemos cerrar el mundo. Cerrar el mundo y de alguna forma aislar por nacionalidad. Tiene que ser por individuo, ¿no? Claro. Que es lo mismo en el tema de seguridad. ¿Cómo evaluamos individuo por individuo? Si alguien tiene COVID, se le aísla. Si no, si tiene COVID, se le permite la movilidad, el tránsito, ¿no? Y sí fue una batalla complicada, una batalla difícil, pero con mucho orgullo puedo decir que de perder 150 millones, reducimos eso. Desafortunadamente se perdieron 60 millones, pero fue 90 millones de empleos que se pudieron mantener a pesar de la pandemia, y de los 60 que se perdieron ya se han recuperado casi todos. Entonces, y los gobiernos se adaptaron, nosotros implementamos los protocolos de la mano con los gobiernos, por supuesto, protocolos que sirvieron de referencia a muchas naciones, donde decíamos hay que hacer pruebas, hay que utilizar la mascarilla, hay que seguir cientos procesos y procedimientos para aprender a convivir con el virus, ¿no? Es lo que decíamos desde un principio. República Dominicana, uno de ellos, y hoy un caso de éxito rotundo. Así es. De la reactivación del turismo y los primeros en abrir la pandemia. República Dominicana abrió, manejaron muy bien los protocolos. Quintana Roo fue otro ejemplo extraordinario a nivel mundial. Trabajamos muy de la mano en aquel momento con Carlos Joaquín, un buen amigo, el gobernador, claro. Sobre todo el que ya tenía la experiencia del H1N1. Muchísimos estados en México, debo decir, lideraron con el ejemplo, y otros países, Portugal, hay una cantidad de países que trabajamos de la mano, Islandia, que te puedo decir, Arabia Saudita también, Grecia, hizo una labor excelente, pero fue porque los gobiernos estaban abiertos, escuchaban, trabajaban con el sector privado, e implementaron los protocolos que el sector privado venía recomendando, y sobre todo que generamos confianza en el viajero, porque es importante aprender del pasado. Y algo que hicimos en WTTC, evaluamos en los últimos 20 años las crisis. Cuando yo llegué a WTTC, algo que hice, que es interesante ahora verlo en perspectiva, ¿no? Y dicen cómo conectas los puntos hacia atrás, es preguntarle a los CEOs qué era lo que los mantenía despiertos en la noche, qué era lo que les preocupaba. Claro, los agobios. Los agobios. Y eran 3 cosas las que todos repetían. Seguridad, ¿verdad? Y facilitación de viajes. ¿Cómo aseguramos que te muevas fácil en los aeropuertos sin fricciones? Manejo de crisis y qué hacer en caso de una crisis. Y crecimiento sostenible y sustentable. Y en el manejo de crisis evaluamos 90 crisis. Esto es antes de la pandemia. Imagínate 20 años, cuáles fueron las peores crisis, cómo aprendimos, las dividimos entre temas de terrorismo y seguridad, claro. Salud pública, temas políticos, por ejemplo, desastres naturales. Y fue muy interesante porque ese reporte lo publicamos en noviembre del 2019. Justo un mes antes de COVID. Nosotros dimos la receta de qué se aprendió del pasado y qué deberíamos de hacer. Y cómo lo implementaban. Exacto. Y nos sirvió muchísimo porque aprendimos de la crisis del 9/11, porque tardó tanto nuestro sector en recuperarse, por la falta de certidumbre, falta de confianza del viajero. Claro. Falta de protocolos en los aeropuertos, tú te recordarás perfectamente bien. Sí, fue un cambio, una revolución en la industria. ¿Cómo era eso? Y sin embargo, la crisis financiera, ¿cómo nos recuperamos tan rápido? Fue lo que se conoce como una recuperación V, porque hubo una coordinación, hubo protocolos, hubo un trabajo en equipo, entonces teníamos que de alguna forma copiar
las buenas experiencias. Entonces fue parte de lo que hicimos. Pero bueno, siempre hay que tratar de usar los datos, la información, la experiencia en el pasado, con cifras y números para de alguna forma ir construyendo un mejor futuro, ¿no? Que fue un poco lo que hicimos.